Entonces comenzamos con existencialismo y para eso vamos a referirnos a Carl Theodor Jasper, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Primero la existencia, luego la esencia. Esta es una de las frases que caracterizan al existencialismo. Y hay dos tipos de existencialistas, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Edmund Husserl, matemático de 1859 a 1938, dice: el fenómeno aparece como las lunas de Galileo. Galileo miraba con su telescopio los barcos y un día se le ocurrió mirar a Júpiter y allí encontró las lunas, las 4 lunas. ¿Esas lunas existían antes que las descubriera Galileo? Estudia lo que aparece y tal como aparece. La fenomenología del griego antiguo significa aparición. Sería el tratado de lo que aparece. Parménides hablaba de la piedra, que era eterna, no tenía cambios. En cambio, Heráclito decía que todo estaba en movimiento. Por eso nunca te bañarás en el mismo río. Descartes, René, de 1596 a 1650, no confía en los sentidos. Entonces dice su frase célebre: pienso, luego existo. Y así esto se relaciona con el racionalismo. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Baruch Spinoza, del 1632 al 1677, solo vivió 45 años. Fue un racionalista, pero lo más importante de Spinoza es que fundó el antropocentrismo. El centro no es Dios, sino que es el hombre mismo. Un hombre libre es aquel que vive solo según dictados de la razón. Immanuel Kant, 1724-1804. La cosa en sí. Por un lado el racionalismo y por otro lado el empirismo. Entonces, ¿qué hace Kant? Kant pone el interés en el sujeto cognoscente. El sujeto construye el objeto en su mente. Schopenhauer reconoce la voluntad es la cosa en sí. Nietzsche, Friedrich, 1844, 1956 años. Muere justo en el 1900. Hace la filosofía del martillo, quiere destruir todo. Y su frase es: Dios ha muerto. El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. Dios ha muerto. Si ahora miramos la historia, vemos que primero en nuestro relato, digamos desde la Edad Media para este lado, aparece René Descartes. Después aparece Spinoza en plenos 1600. Luego aparece Immanuel Kant en 1700. Schopenhauer entre 1700 y 1800. Nietzsche, finales del 1800, principios del 1900, muere justo en 1900. Husserl está entre 1800 y 1900, al igual que Heidegger. Entonces, esta es la ubicación en tiempo. ¿Y por qué es tan importante la ubicación en el tiempo? Jasper está allí y Sartre en el siglo XX. ¿Y por qué es esto? Y esto es porque en el siglo XX, finales del XIX, hay guerras, imperios, pestes. En el 1870, la guerra franco-prusiana. La primera guerra del 14, las pestes del 19, la segunda guerra del 39. ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo pensaron los filósofos? Puestos en una verdadera situación límite. Había viudas, huérfanos, miseria, hambre, migraciones, desarraigos, familias desarmadas. Edmund Husserl, 1859-1938. El fenómeno es aquel que se aparece ante mí. El fenómeno puro es lo que se me aparece a mí.
Hay una correlación entre el fenómeno y el sujeto. No implica ningún supuesto, es tal y como a mí se me aparece. No suposición de nada, absolutamente nada, ni el sentido común, ni las experiencias psicológicas. El primer paso habla de la lectura general de la descripción de cada protocolo. Segundo paso, delimitación de las unidades temáticas naturales. Tercer paso, determinación del tema central que domina cada unidad temática. El cuarto paso, expresión del tema central en lenguaje científico. Husserl habla de intencionalidad, la propiedad de la conciencia de referir algo o apuntar hacia algo. Una percepción es percepción de algo. Lo circunscribe a los actos psíquicos que son el elemento básico del conocimiento. La conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Del latín, conocimiento compartido, cum scientia, con conocimiento, el mismo origen que tiene cons, con la S, ciencia, ser conscientes de ello. El estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Describe. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. La idea de la fenomenología Husserl, solo por medio de una reducción fenomenológica, obtengo un dato absoluto. Reducción fenomenológica, una manera de comprenderse a uno mismo y al mundo ante la diversidad de datos de lo real. Ejemplo, la esfera redonda. Los objetos fenómenos son evidentes, es la certeza de un objeto real. Utiliza el epogé. Consiste en dejar nuestro juicio y todo aquello que conocemos en suspensión, para lograr un estado en el que sea imposible negar o afirmar algo, ya que sólo de este modo puede llegarse a conocer la realidad sin prejuicios. Yo siempre opiné y a mí no me lo saca nadie de la cabeza. Mi padre siempre dijo que son unos vagos. ¿Qué podés pretender si son unos locos drogadictos, perdidos, malnacidos? Viven a la orilla del río, roban y de eso viven. Yo soy el mejor. ¿Cuántos prejuicios? Yo pienso y hago lo que quiero con mi cuerpo. No le rindo cuentas a nadie. Bueno, se trata de dejar de lado todas estas cosas y ver lo que aparece. Porque el prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Y así empezamos ahora con Carlos Theodor Jasper. Carl Theodor Jasper. Nació en Oldenburg, Alemania, en el 1883. Estudió medicina en la Universidad de Oldenburg y obtuvo su doctorado en 1909. Comenzó su práctica psiquiátrica en el Hospital Universitario de Heidelberg. Se interesó en aprender la forma en que se trataban las enfermedades mentales. En 1921, Carl Jasper, profesor de psicología en la Universidad de Heidelberg, la docencia empezó a ocuparle todo su tiempo. Se retiró de la práctica clínica y esto realmente lo entristeció. La esposa de Carl Jasper era hija de una pareja judía. Durante el nazismo lo relevaron de profesor. La Segunda Guerra Mundial fue difícil para su familia. Recuperó su trabajo en 1946, cuando terminó la guerra. Carl Theodor Jasper fue figura relevante en la reconstrucción alemana. Trabajó para restaurar la educación normal, erradicar los nazis de las escuelas alemanas. La política en general lo decepcionó. Se fue a trabajar a la Universidad de Basilea,
En 1948, posguerra, las constantes decepciones y la guerra misma influyeron en su perspectiva existencialista del ser humano puesto al límite. El método biográfico lo desarrolló Jasper, le pide al paciente que explique por escrito la forma como percibe sus síntomas, para registrar su percepción de la realidad. Este método permitió a los profesionales comprender lo que estaba pasando en la mente de sus pacientes. Carl Jasper también postuló la existencia de dos tipos de delirio, primario y secundario. Los delirios primarios son los que se manifiestan sin una razón aparente, son autónomos e incomprensibles desde el punto de vista psicológico. Los delirios secundarios se manifiestan como un intento de explicar experiencias irregulares y son psicológicamente comprensibles. Jasper publicó sus conclusiones en su libro Psicopatología General. Este libro se convirtió en un clásico. Fue referente para futuros desarrollos psiquiátricos. Incursionó en la filosofía y la teología. Fueron famosos sus libros como Filosofía de la Existencia o El hombre en la Edad Moderna. Sus últimos años se interesó en la política, la religión y la filosofía. Escribió varios ensayos de los más interesantes, La bomba atómica y el futuro del hombre. Muchos de sus trabajos muestran lo decepcionado que estaba en su país. Renunció a su ciudadanía alemana en 1967. Se convirtió en ciudadano de la República Helvética. Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt en 1947 y el Premio Erasmus en 1959. Además obtuvo doctorados honoris causa y murió como ciudadano suizo en Basilea en el año 1969. Carlos Teodoro Jasper. Es la búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad, lo que da valor a la filosofía. Ser hombre es ser libre. El sentido de la historia es que nos convirtamos realmente en hombres. Filosofar es solo aprender a morir. Asombro. Asombro para Sócrates, para Platón. La duda para Descartes, para René Descartes. Y las situaciones límites, como todo lo que pasó desde 1880 hasta el 46 y lo que sigue pasando. Hoy la pandemia. Filosofar implica la voluntad de comunicar. En las situaciones límites empieza la persona a filosofar. Filosofía, amante del conocimiento del saber. Su camino es ir en búsqueda de la verdad, no en poseerla. Filosofía es ir de camino. Situaciones límites como la cuarentena que hoy nos toca vivir. Habrá un cambio en las motivaciones. Nos hará filosofar. Y así aparece este señor en el año 1905. ¿Quién es? Jean-Paul Sartre. Un señor que era sobrino de Albert Schweitzer, nacido en París. Y dice así, describir cómo son las cosas. Vos querés entender una situación, mirala, describila. Cae prisionero de los nazis. Y Jean-Paul Sartre entonces lee a Aldous Husserl y a Heidegger. Allí es donde Husserl escribe sobre desaprender. Dios ha muerto. Yo decido. Soy libre. Soy responsable. Y tengo la angustia de decidir. Jean-Paul Sartre. El yo puro, la intencionalidad. La mente es la actividad del cerebro. La mente es la de que descubre el cerebro. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas.
Para Sartre, la angustia es un sentimiento que acompaña invariablemente al hombre, porque es expresión de la conciencia de su inevitable libertad. El hombre parte desde una nada para convertirse en un proyecto, un dirigirse hacia algo, ya que para Sartre el hombre se constituye cuando muere, porque al poseer plena libertad, éste puede cambiar cada día de su vida, pero solo deja de hacerlo cuando el individuo ha muerto. El concepto de angustia en Sartre, el miedo, la ansiedad, la culpabilidad y la conciencia son elementos que permiten al hombre dar cuenta de su estado de libertad, en tanto que cada decisión y consecuencia, al no estar definida por una esencia, ser superior, Dios, reside en la absoluta responsabilidad del sujeto. Vale decir que tiene directa relación con la conciencia de ser libres. Según Sartre, no tenemos excusa detrás de nosotros ni justificaciones entre nosotros. Se está condenado a ser libres. La conciencia para Sartre es todo el conocimiento, no solo un acto. La conciencia surge espontáneamente como un sujeto. El cogito como único punto de partida de la filosofía. Para Husserl, intencionalidad es la necesidad que tiene la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que ella misma. Pero Jean-Paul Sartre es un emblema de controversia. Dios se ha muerto, Nietzsche. Libertad responsable, el ser en sí mismo, el ser y la nada, escribe. Lo inerte, el ser para sí. Ahí la conciencia funciona y la esencia es la libertad. Se está creando permanentemente. Y llegamos al otro personaje que es Martin Heidegger. Es considerada una fenomenología existencialista hermenéutica, cuyo objetivo es la comprensión de los fenómenos que son traídos a la conciencia del ser humano. Y aquí, don Martin Heidegger. El dato a resaltar es que se afilia al Partido Nacional Socialista. La fenomenología busca la comprensión del ser a través de su existencia con los entes simplemente dados. La fenomenología interpretativa o hermenéutica, propuesta por Martin Heidegger como una metodología filosófica para descubrir el significado del ser o existencia de los seres humanos, en una manera diferente a la tradición positivista. La fenomenología mira las cosas por sí mismas. En lo epistemológico, la hermenéutica trata de introducirse en el contenido y en la dinámica, incluso hasta la inconsciente de la persona estudiada, mientras el fenomenológico respeta la dinámica inconsciente, se limita a la relación que hace la persona de sus vivencias, en favor de la libertad, la exigencia del compromiso responsable de sus acciones y de las consecuencias de sus acciones. Muy bien, y hasta acá llegamos con este panorama acerca del existencialismo, poniendo hincapié sobre todo en Jasper, que lleva la fenomenología a la psiquiatría. Muchas gracias.